Bueno, eh, nada, la portada de la presentación de hoy, y bueno, como que tratamos de abarcar acá en estas fotitos, que vamos a tratar de recorrer un poco, recursos que tienen que ver con geometría en el plano y también en el espacio. Este, Así que, y vamos a arrancar por un jueguito. Lo que les vamos a pedir a todos y todas es que se renombren. Si alguien no lo sabe hacer, pregunta, depende también si están desde la computadora o desde el celular, ¿sí? Son procedimientos diferentes. Y les vamos a pedir que miren esa ruleta, hay 4 figuras allí, y bueno, en vez de poner su nombre para el Zoom, van a colocar una propiedad o una característica. No vale poner el nombre de la figura, ¿sí? Pero van a colocar el nombre de alguna propiedad o alguna característica de alguna de esas figuras. Vamos a hacer girar la ruleta varias veces y vamos a ir viendo quién puntúa más, o sea, quién gana después de varias rondas, ¿verdad? El que hizo más puntos. Puede repetir. Bueno, vamos a la ruleta entonces. Bueno, acá la tenemos. Bien, bueno, se va la primera ronda. Y acá tenemos esta figura. A ver, ay, ahora no tengo la vista, lo que puse pantalla completa, esto no tengo la vista, pero vos ves, Cari. Pueden levantar la mano, poner la manito levantada. ¿Vieron en reacciones? Debajo, en la pantalla de abajo aparece reacciones y pueden levantar la manito. A ver, levanten la manito todas las personas a ver qué hicieron un punto con esta figura. Yo para no salirme de la ruleta, Cari, ¿vos los estás Sí, viendo? sí, sí, sí. Espérate, porque hay gente que tiene nombres muy largos que no lo puedo leer todo. Dos pares de lados, que no sé cómo son esos lados. Cuatro lados iguales, paralelogramo. Eh, a ver, a ver, a ver. Tenemos cuatro lados iguales, bueno, cuatro lados. Te diré que todos quienes levantaron la mano Sí, pensaron los lados, ¿no? sí, En que sean paralelos, bien. que sean iguales. Ajá. ¿Había alguna otra figura que cumplía con eso? Pueden abrir micrófono y participar, no le estoy preguntando a Karina. Hay polígonos. Espérate Ujú. espérate que voy haciendo, van apareciendo manos de así como de a poquito. Bien, bien. Bien, bien. Entonces tenemos polígonos, paralelogramos y luego tenemos esto que tiene que ver con los lados, Sí, tanto bien. la igualdad como el Como, paralelismo. como el paralelismo. Bien, bien, bien. Bueno, vieron que por un lado salieron un montón de características particulares de esta figura y otras que son un poquito más generales, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a tirar de nuevo. A mí me preocupa esto que sigue apareciendo gente. Bueno, no importa. Nosotros nos Admitir. encargamos, vos Está, ok. tranqui. Lo que me La aparecen los próxima. cartelitos ahí. Va la ruleta, segunda tirada. Charán. Nueva figura. Ahora lo que tenemos que hacer es bajar las manos Sí, y volverlas a subir, porque si no ahí yo me hago lío. sí, 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 sí. A ver quiénes puntuaron en esta. Bueno, Bueno, tenemos, acá me aparece la cantidad de participantes que están levantando la mano. Un montón. Clash.
19 participantes me aparecen con la mano levantada. No los Bueno, veo, pero 20 ahora. tenemos, Dale, espérate, a ver si puedo hacer como categorías. bien. Eh, lados, y 4 lados, Cuatro después lados. 4 lados iguales, cuatro Sí, ángulos, sí. ángulos rectos, Ujú, 4 vértices. bien. ¿Te dije lados iguales? Sí, Va. Lados iguales, acá no aparecen paralelos, ¿o sí? Que hoy aparecían. Hoy ya no, ahora ya no. Sí, estoy yo, dos pares de lados paralelos. Ay, no te Yo estoy puse lados viendo. paralelos también. bueno, bien, también puntúo. Bien, bien. Esto Bien, bien. es colaborativo, chiquilines. Bien. Da. Entonces tenemos otra vez referido a los lados, pero acá ya empezaron a aparecer otras cosas, como los vértices y los ángulos, ¿no? Bien, Que sí, en la otra correcto. tirada, digamos, no había aparecido. Y tenemos el plano, que es aquello que lo abarca todo. Yo vi que hubo gente que puso figuras del plano por allí. Muy bien. Acá está el que pensó en la propiedad de una figura en particular y el que pensó cómo hago para ganar puntos en todas las tiradas. Ahora lo conversamos después de terminar de jugar, pero bien. Bueno, así que hay gente que ya tiene 2 puntos. En 2 tiradas, 2 puntos. Vamos a ir a una tirada más. A ver si se repite. No se repitió. Pero mirá, está saliendo de a una. Bien, acá ahora a ver si se reduce, porque acá el 4 lados no me sirve. Ya hay otras propiedades que estaban nombradas recién, que las nombró Karina. El tema del paralelismo tampoco me va a servir. Vamos a ver, bajen las manos de nuevo los que habían subido en la anterior y suban nuevamente con esta. Ay, se me están yendo las manitos muy rápido. Bueno, plano es así, Sí, fijo, está claramente, ahí, no hay quien claramente. lo mueva, No ¿no? baja más la mano, sí, sí, sí. Polígono lo mismo, está ahí, Polígono también, es se verdad. va manteniendo. Después, bueno, por supuesto, 3 lados, Ujú. tres ángulos, tres ángulos y... A ver si yo puedo, no, no puedo. ¿Qué Figuras cosa, del Cari? plano. No, terminar de ver el Ah. nombre. No importa, fíjate en los que estén y cualquier Bueno. cosa, si alguien quiere agregar alguna otra característica o propiedad, le puede abrir el micrófono y hablar también. Claro, sí, porque en realidad si hago eso de seleccionar la imagen, pincharla y dejarla en el centro, muevo mucha cosa y estoy mirando como No, mucho no, acá. no, No se no, imaginan no, todo lo que veo. no, no, Entonces, sí, no, no terminamos ángulos más. rectos, Sí, imagino que quedó de la tirada por anterior. fuera, claro, ¿Está? sí, claro. 3 lados, 3 ángulos, supongo que interiores, no sé. Eh, figura del plano. Sí, acá como que el triángulo no nos dejó jugar mucho, ¿no? Ajá, bien. De acuerdo a los nombres que teníamos. Bueno, pero capaz que alguna de las personas que venían puntuando en todas, en esta fallaron, ¿no? No les sirvió la parte del Ajá. el triángulo, que saliera el triángulo. Capaz que ahí perdieron un puntito. Vamos a tirar una vez más. Esta sería la cuarta. Uy, ¿por qué me aparecieron solo 2 figuras? Porque las vas eliminando a medida que vas haciendo. Está bien porque así nos contemplás a todos. Igual no era la Pensé que era idea, ¿no? intencional. No, no era intencional. No, la verdad que no. No sé, eso quedó configurado de alguna manera, que no sabía ni que existía esa posibilidad de configurar de que fuera sacando. Sí, ahí en eliminar, que tenés ahí, tenés eliminate. Porque yo le puse eliminar en vez de poner resumen. Qué Claro. detalle. Bueno, esto es una cosa de WordWall, que es donde está hecha la ruleta, que yo no conocía. Mirá vos, claramente.
Sí, sí, me mató esto de... Siempre me aparecía en español además, y no me acuerdo qué dice, pero capaz que yo iba a resumen. Bueno, vamos a ver con esta del Bueno, hexágono. plano, Bien, no sí, veo el polígono, pero polígono. imagino que está por ahí en esos que yo no veo. Imaginamos Sí, que ahí ya lo vi. sí. Plano y Sí, polígono, bien. Después vamos a los lados. Seis bien. lados y seis lados iguales, ¿no? Son como dos Sí, etiquetas sí. que da la oportunidad de revisar. Ujú, Eh, tres diagonales, bien. que hasta ahora no habíamos trabajado con las diagonales. Nadie había. Ujú. Y supongo que tres lados, no, tres lados, eso ya no estaba. ¿Lados paralelos? Lados Los paralelos, paralelos, eso, eso vayan por diciendo los que así. vean que yo no veo. Lados paralelos, bien. Otra característica de los lados. Sí, hasta ahí creo que llegamos, ¿no? Ahora puse resumen. Bien, voy a dejar de compartir ahora. Vamos a dejar por ahí. ¿Vieron qué es lo que pasó? Si nos detenemos a una figura en particular, los niños en particular, jugando la primera vez, es muy probable que los niños se vayan a alguna propiedad muy específica. Por ejemplo, me fijo en el cuadrado. La idea no es ir eliminando las figuras como fue pasando, porque yo ni cuenta me di que iba pasando, es que se puedan repetir incluso las figuras. Y bueno, pero ¿qué van a pensar? Ah, yo me la juego al cuadrado, digo, tiene 4 lados iguales. Y le va a servir solo esa figura. Después de jugar varias veces va a tener como esa viveza, digamos, esa cuestión de, ah, quiero ganar, entonces esta me sirve solo para una figura, voy a tratar de elegir una propiedad que sea más abarcativa como hicieron ustedes con el tema de polígonos, figuras del plano. Este, y hay algunas otras cuestiones que capaz que ahora bichamos o vemos en la medida que recorramos que fueron apareciendo en cuanto a las propiedades, que capaz que ahora le podemos mencionar o algo en el recorrido de, de- de la jornadita esta. Bueno, la cuestión es, me sirve para eso, es como una actividad en la que, bueno, podemos caracterizar o podemos armar un legajo de las figuras que van apareciendo con ese renombrarse o esas características que pueden escribir los niños en el aula. Bien, hay que tener muy presente ver qué figuras elegimos, cuáles figuras colocamos en la ruleta. Nosotros acá colocamos solo 4 para que justamente pudieran repetirse y demás, y no están pensadas en vamos a trabajar con tal cuestión en particular, ¿no? Pero si queremos acotar la cantidad, podemos también agregar no polígonos, podemos agregar figuras no convexas, depende de qué es lo que queramos, dónde vamos a poner el énfasis de lo que queremos que aprendan los estudiantes, ahí va a ser la selección de figuras, y esa herramienta WordWall permite ingresar imágenes en una ruleta, por ejemplo, y bueno, y es muy sencilla de armar, ¿sí? Así que lo pueden hacer ustedes adaptándolo, colocando las figuras que ustedes deseen. Bien. Vieron que es una actividad que en realidad lo que hace, permite también que a partir de esa caracterización que vamos haciendo cuando nos ponemos los nombres y luego cuando los identificamos esa figura que sale en la ruleta, también nos permite ir relacionando figuras, ¿no? También nos permite irlas clasificando, también nos permite ir, a partir de que podamos ir haciendo un registro, por ejemplo, ¿no? De esas características que vamos diciendo. Después podemos tener una actividad posterior a esta ruleta, a este juego, ¿no? Retomar todo aquello que fuimos diciendo y ahí proponer otro tipo de actividades en las cuales los chiquilines tengan que reflexionar, tengan que explicar, tengan que, esto que decíamos, de clasificar y ir desarrollando esos quehaceres matemáticos que son los que tenemos que provocar en el aula. Hoy una compañera me planteaba que podía ser como una actividad como para iniciar un disparador.
También Mm, puede ser una actividad de evaluación de lo que se fue abordando en la clase. Y pensando en esto de lo que vos decías de las características, también la consigna podría ser al revés. eh, Cuanto menos veces me toque, soy el ganador, porque ahí sería ir a propiedades más particulares de la figura, ¿no? exacto. Porque Muy esto que buena ustedes decían, idea. bueno, las del plano, bueno, todas están en el plano, siempre ganaría. Ahora, si quiero que me toque menor cantidad de veces y ahí ganaría el juego, tendría Mm. que ver las propiedades específicas de cada una para que al menos no se repitiera. Sí, Me gusta esa idea, está me buena. gusta. Y la Eso, otra, que también no se me había ocurrido antes, pero ahora que volviste a poner la imagen, Mile, es esto de decir, bueno, si todos vamos a los lados, que es como lo más sencillo, ¿no? Cantidad de lados, si son iguales, si son paralelos, si son perpendiculares. Bueno, ahora nos vamos a volver a nombrar o vamos a crear una etiqueta en la que no nos vamos a referir a los lados, nos vamos a referir a otra característica, otra propiedad de la figura, ¿no? Entonces, ahí también con nuestras decisiones, ¿no? Con esa gestión del aula que hacemos, es que vamos permitiendo que los chiquilines también vayan atendiendo a otras propiedades de las figuras. excelente. No, pero me pareció muy buena en realidad la idea. Sí. Y incluso si queremos trabajar con legajos, como Mm, decía Karina, esta actividad, así como la planteamos ahora, en realidad a lo que apunta, después de que aprenden a jugar, es a encontrar características comunes a la cantidad de figuras que aparecen allí. Si la hacemos a la inversa, de que el que menos puntos haga después de tantas tiradas, entonces se van a ir a la propiedad específica de una de las figuras. Y ahí me va a parecer un legajo mucho más rico, mucho más interesante o mucho más específico, ¿sí? De las distintas figuras como para después trabajar con esa figura en particular o relacionando esa figura con otra. Capaz que tomamos dos cuadriláteros, por ejemplo, si es nuestro interés trabajar con propiedades de cuadriláteros y podemos ver, por ejemplo, ahí teníamos al rombo y al cuadrado, que también es rombo al cuadrado, pero no importa, también podemos llegar a visualizar eso, ¿sí? De la igualdad de lados que aparecen los dos, o bueno, podemos ir relacionando de esa manera. Pero muy bueno el aporte, se agradece, nos enriquecemos todos, me encanta. Bien, fantástico. Tratamos de ir abarcando un poco varias de las cuestiones porque todo el mundo quería trabajar con geometría, pero como que el foco de determinadas solicitudes de ustedes estaba puesto en lugares diferentes. Entonces tratamos de ir conectando algunas cosas, a ver si podemos ir tocando más o menos todos los puntos. Y bueno, queríamos hacer una conexión con el nuevo programa y con algunas de las competencias. Y, y lo pensamos desde, bueno, matemática, ¿cómo se aprende? ¿Cómo aprenden los niños y las niñas matemática? ¿Sí? ¿Y qué nos dice de eso la didáctica, ¿no? Y todo lo que se ha estudiado hasta el momento. Bueno, ustedes habrán escuchado muchas veces, bueno, construir el conocimiento y resolver problemas. ¿Cómo se aprende matemática? Resolviendo problemas. ¿Cómo no se aprende matemática? Mostrando las cosas y diciendo esto es así, esto se hace de esta manera. Y sí, hay que permitir que el niño ingrese a problemas con los conocimientos que tiene, ¿verdad? Y que pueda explorar, pueda conectar las ideas que tiene con lo que está pasando, pueda encontrar una forma, algún camino, algún procedimiento para resolver, sea que lo resuelva o no lo resuelva, porque después trabajamos con eso igual, ¿no? Pero sí que pueda ingresar al problema, que pueda vincular lo que él sabe con lo nuevo, que es lo que queremos que vaya aprendiendo, ¿verdad? Bueno, la didáctica de la matemática nos dice todo esto, después de muchísimos años, ¿no? Nos habla de las situaciones, la teoría de las situaciones de Brousseau, por ejemplo, y demás, y nos habla de esto de resolver problemas en matemática, que no sean, ustedes habrán escuchado, que no sean tan sencillos, ¿verdad? Que no me permitan avanzar en mis conocimientos, ni que sean tan complicados que no pueda ni siquiera ingresar al problema. Tiene que ser como, tiene que haber un equilibrio ahí entre lo que los estudiantes ya conocen y lo nuevo que se quiere que vayan aprendiendo, ¿verdad? Y acá aparecen un montón de habilidades que pusimos allí, de explorar, relacionar, conjeturar, validar, que en geometría todas estas
cuestiones siempre aparecen, ¿no?, vinculadas a las propiedades de la figura. Entonces estuvimos mirando los distintos tramos. Esto lo vamos a ir después. Salto a esta de acá. Los distintos tramos y las competencias específicas, ¿verdad? Aparecen varias competencias específicas. La segunda en todos los tramos vimos como estas dos competencias en todos los tramos, la segunda y la cuarta, como que aparecen estrechamente vinculadas a lo que es aprender en geometría, digamos. Que es como, bueno, vamos a trabajar con geometría. Estas dos competencias específicas están estrechamente vinculadas en el sentido de que, miren, en el tramo 1 y 2, la competencia 2, ¿qué me dice? Utiliza estrategias matemáticas conectando conceptos, y ahí está los conocimientos que el niño trae, los que ya tiene, con los nuevos que se quiere que aprendan, ¿verdad? Entre sí, y dice, para resolver problemas en distintos contextos, ¿sí? Entonces, ay, se me fue porque quise admitir a alguien. Eso por querer hacer dos cosas a la vez. No, no. Bien, en el tramo 3 es básicamente lo mismo, solo que aparece el explicando, ¿verdad? La explicación de esos procedimientos que realizaron para resolver los problemas, pero también aparece el resolver problemas y demás. Es como la misma competencia con algunas pequeñas variaciones. En el tramo 4 aparece el fundamenta, ¿sí? Y acá está el fundamenta, que está vinculado también a las propiedades, ¿sí?, de las figuras, que tienen que estar involucradas allí en ese. La explicación pasa a ser un poquito más profunda, digamos, ¿no? Una fundamentación. Claro. Es un poquito más que el solo explicar. ¿Ibas a decir algo, El Cari? explicar va de la mano, va más de la mano con lo perceptivo, con lo que veo, ¿no? Muchas veces los chiquilines pueden explicar, bueno, porque lo fui haciendo de esta manera y va contando, va narrando ese procedimiento, y eso es lo que le ayuda a ir conectando ideas para esa explicación. Pero la idea es que a medida que vamos avanzando en esos tramos, nos vamos desprendiendo un poco más de aquello que vemos o que podemos, no sé, estas dos figuras son iguales porque si yo las superpongo, ¿ves? Una está encima de la otra, son igualitas. Sí, bien. Eso está bien y lo trabajamos de esa manera en los tramos más inferiores, digamos, ¿no? Pero a medida que nosotros vamos avanzando en la escolaridad, pretendemos que los chiquilines puedan explicar en esto de poder relacionar conceptos, de poder relacionar propiedades que conocen de las figuras, ¿no? Esto de que dice Iskovich, que en realidad que es que cuando nos apropiamos del conocimiento geométrico, de ese conocimiento matemático en sí, es como que las figuras están ahí siempre a disposición para poder resolver otras situaciones. Y es ese recorrido el que propone esa competencia 2 que nosotros analizábamos en el programa. Por eso nos parecía importante detenernos en esto acá hoy. Y en la competencia 4 pasa algo similar también, ¿no? Se va haciendo foco en algunos quehaceres geométricos a medida que vamos avanzando en la escolaridad, pero si vemos en los tramos 1 y 2, se habla de todos aquellos ítems que teníamos en la diapo anterior, ¿no? Esto de explorar, que la exploración en realidad tiene mucho que ver con esto de manipular. Un manipular que no es solamente de tocar y de mover, sino que también es un manipular intelectual, ¿no? Ah, bien, bien. Bueno, hay una cuestión acá en esta competencia específica, la cuarta, para todos los tramos. Para primer tramo y segundo tramo es exactamente la misma, ¿no? Habla de exploración, conjeturas, validación, refutación. Generalizaciones es un montón, les aviso. Formular generalizaciones en tramo 1 y 2, yo diría que... Es como un acercamiento, vamos a decir, vamos a ponerle ¿no? que fuera un acercamiento, ¿sí? Porque es como muy... encontrar, sí, cosas que son generales o que abarcan a un cierto conjunto de figuras, tanto el plano como del espacio, pero de ahí a que los chiquitos piensen en para todos
polígonos de tanta cantidad de lados hay tantas diagonales, por ejemplo, es un montón. Y sin embargo, miren acá, habla de generalizaciones simplemente ahí, en tramos 1 y 2, y acá hay como una cuestión medio, dice, y formula generalizaciones de manera empírica. Esto es como un poquito menos que el anterior, digamos. De manera empírica es esto que dijo Karina. Por ejemplo, explica que funciona una determinada cosa porque superpone las figuras y dice, mira, esto es igual por tal y tal cosa, mira cómo te muestro que sí, mira cómo me funciona. Y Ahí te lo va. muestra, y no es desde una cuestión matemática o desde las propiedades, sino desde la serie y desde el mostrar que sí, que funciona, que vale, digamos, lo que está diciendo, pero en realidad como que también yo le agregaría en ese caso capaz al tramo 1 y 2 como ese acercamiento a generalizaciones de manera empírica, diríamos también, ¿no? Porque es mucho más complejo para tramo 1 y 2 hacer una generalización y valiéndonos de algo más. Y sin embargo, en la última, en el tramo 4, hay como unas cuestiones un poco raras acá en esta competencia específica, Retoma. en la evolución, porque habla de explicación, ¿sí? Sin embargo, en la 2 hablaba de que fundamenta, ¿vieron? En el tramo 4 hablaba de fundamentar y acá aparece el explicar. Bueno, el asunto es de irnos dando cuenta que, bueno, estas competencias nos están sirviendo, están muy conectadas con lo que, con lo que dice, con lo que, de investigaciones y de la didáctica de la matemática que ha surgido, ¿sí? Está muy conectado con el hacer matemático, estas dos competencias en todos los tramos. Hay como esas pequeñas salvedades, pero como que nos podemos... voy a dejar de compartir porque no me deja ni avanzar ni dejar de... Voy a compartir de nuevo. ¿Querés que Este, comparta yo? como quieras, pero va si querés. Yo no sé qué es que está pasando. Porque no la podía ni achicar cuando la compañera no veía toda la pantalla, A ni ver, puedo poner ahí están. Está, como ¿Ahí están quieras. viendo? Sí, 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 sí. Bien. Espérate que pongo presentación entonces. Ahí va. Bueno, esto era más que nada apuntando a ese colectivo, a esas personas que querían como ver como esa vinculación, ¿verdad? Entre el programa nuevo, digamos, con algunas cuestiones y nos parecía que este era un buen lugar desde donde agarrarnos, ¿no? Y bueno, capaz que, rapidito, no sé ni en qué hora estamos, a ver. Estamos como cortitas de tiempo. Muy, muy cortitas de tiempo. Muy, Sí. muy. Capaz Bueno, que vemos un poquito esto de los tipos de actividades y vemos los y recursos. si pasa un segundo nada más para mostrarles que les queda la diapo anterior para atrás, la diapo que salteamos. Ahí Esta, la está. de los ¿Sí? problemas. Esto está muy conectado también al tema de las competencias. A los problemas en geometría, ¿qué es lo que debería pasar con los problemas en geometría? ¿Qué es lo deseable de que ocurra con los problemas en geometría? Y bueno, ahí hay una serie, un listado ahí. Muchas ya las mencionamos, así que no las vamos a leer ahora. Les queda en la diapositiva, ¿sí? Mucho lo fuimos mencionando en la medida que íbamos leyendo las competencias. Así que ahora pasamos al tipo de actividades. Así Bien. podemos avanzar. Tipos de actividades que nosotros las dejamos por acá, pero tipos de actividades que responden a estas habilidades que queremos desarrollar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, identificamos actividades de clasificación, de representación, caracterización y comunicación, ¿no? Por supuesto que cuando yo hago una actividad de representación, también puede esta actividad tener cuestiones que tienen que ver con la caracterización, la comunicación, ¿no? Se hace el foco en, no quiere decir que no incluya otro tipo de características. Lo que sí nos parece es importante tener en cuenta es que, bueno, por ejemplo, cuando trabajamos con actividades de representación, ¿no? Incluyen todo esto que pusimos ahí en la llavecita, ¿no? Esto de que no es solamente el trazar,
Y tampoco es solamente el trazar en el cuaderno, puede incluir un trazar en el patio, puede incluir un trazar en GeoGebra, ¿bien? Y vamos a estar trabajando distintas cuestiones que tienen que ver con lo espacial, ¿no? Sí, el espacio en el cual estoy haciendo ese trazado, pero también tiene que ver con distintas propiedades que yo voy a ir a trabajar y por eso propongo por ejemplo, que tracen en el patio y ver cómo lo resuelven los chiquilines, enfrentarlos a situaciones en las que tengan que resolver. Las actividades de copiado, que hay muchas en los cuadernos para hacer matemática y están muy interesantes, movilizan muchísimo todo lo que tiene que ver con las propiedades y las relaciones entre las figuras. Las Sobre actividades todo en de las clases chiquitas, las de copiado, que parece una muchísimo. pavada, porque dicen, pero mirá, es un cuadrado, que eso le vas a poner, que copien. No es tan fácil, porque es lo mismo que decimos, no se aprende mostrando. Bueno, no porque yo te muestre una cosa, vos vas a ver lo que yo quiero que veas. ¿Sí? Tiene que meterse, involucrarse y observar otras cuestiones más específicas que no es tan sencillo, ¿sí? Tiene que poner el foco en la mirada el estudiante, la estudiante, en algunas cosas muy específicas para lograr así. Y van a ver que si les proponen copiados a los chiquilines, sea sobre soporte de cuadriculado o no cuadriculado y demás, y van a ver que aparecen un montón de cuestiones que nos dan cuenta de en realidad qué es lo que están viendo. Y que hay propiedades de la figura que está tratando de copiar que capaz que no las ve. ¿Sí? Y capaz que hay que presentar otras actividades y demás. Perdona, Y Cari, que hay te que no, no, por favor. Y hay que, interrumpí. ese copiado también tiene que estar mediado por una explicación, una actividad de comunicación, donde el niño pueda explicar esos procedimientos que decíamos hoy, que se mencionan en las competencias, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hice? ¿Qué es lo que tuve en cuenta para darme cuenta que esta figura es igual a esta? Porque cuando estoy copiando, tengo que lograr una figura que sea igual a la original, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ¿En qué cosas voy me a tener en fijé? cuenta? ¿En qué me fijé? ¿Y por qué entonces? ¿Y quedaron sí o sí iguales? ¿Y por qué quedaron iguales? A ver, cómo me explicás que quedaron iguales? Que no Y sea ahí viene la superficial. validación, ¿no? Ujú, exacto. Exacto. Después actividades de plegado, de recortado, de armado, y ahí podemos agregar muchísimas más también, todo lo que tiene Sí, que sí, ver sí, con los sellos, con las impresiones. exacto. Este, a ver, a ustedes se les deben estar ocurriendo muchísimas más, pero todas esas actividades incluyen la representación. Y Sí, no es traza un triángulo de 3 centímetros de lado, ¿no? No es sí, ese tipo de actividades. Son actividades donde realmente ellos tengan que poner en juego determinadas propiedades en las cuales nosotros queremos profundizar, porque también ahí está nuestro rol, ¿no? De decir, bueno, voy a trabajar, hoy quiero que identifiquen, bueno, algunas propiedades y que clasifiquen de acuerdo a las diagonales, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué actividades de representación son las que yo voy a proponer? Después, también tener en cuenta las actividades que son de caracterización. Y ahí es donde entran, por ejemplo, los legajos que decían ustedes hoy. sí. En esa descripción exhaustiva que aparece En allí esa estarían los descripción legajos. que al principio puede ser un listado, va a ser un listado de características, ¿no? Ni siquiera podemos hablar de propiedades, vamos a hablar de características, de lo que yo sé de un cuadrado. Y de pronto vamos a repetir características porque no nos damos cuenta, ¿no? De que estamos diciendo lo mismo de otra manera. Bueno, vamos a ir depurando ese listado con muchas intervenciones de nuestra parte. Pero a medida que avanzamos en la escolaridad, bueno, vamos a llegar a una descripción más exhaustiva, como decía Milena, que tiene que ver entonces ahí sí con un legajo, ¿no? Y un legajo que tampoco no es describir así como así, sino, bueno, tener en cuenta que hay propiedades que son más inclusivas que otras, entonces, ¿cómo voy a ordenar esa descripción que voy a hacer, ese legajo que voy a hacer de esa figura? Es muy interesante esa escritura, ¿no? También hay actividades de legajos en los cuales le entregamos a ellos un legajo y tienen que identificar qué figura es, y entonces ahí estaríamos hablando de una lectura,
¿no? Sí, ¿Vieron? este paneo de tipos de actividades se abre y sería súper amplio, ¿no? Lo podemos seguir abriendo, como dice Karina, de muchas maneras, porque cada una de estas actividades en las de clasificación también nos pasa lo mismo. Podemos dar el criterio de clasificación y que clasifiquen. Podemos no dar el criterio y pedir que agrupen, que armen grupos y el criterio lo ponen ellos. Podemos, colocar una figura intrusa y decir, bueno, y dos grupos armados, y decir, bueno, ¿cuál grupo la colocarías y por qué? No, esa no sería intrusa, esa sería, la intrusa es otra, damos un grupo de figuras y una que no corresponde con ese grupo. Entonces, a ver, ¿cuál es la que no va acá? ¿Cuál es la que está como desconectada del resto y por qué? Hay como muchísimas variedades dentro de cada una de estas, pero ¿por qué pusimos esto? ¿Por qué pusimos tipos de actividades para arrancar? Porque nos parece muy importante que no hagamos siempre lo mismo en geometría, que no hagamos siempre el mismo tipo de actividad. Los diferentes tipos de actividades nos permiten, ¿sí?, ir entrando desde otros lugares, ¿verdad? A este mundo de las propiedades de las figuras y entonces va a ser mucho más rico, va a ser mucho más efectivo, digamos, para el aprendizaje de los estudiantes el ir trabajando la geometría, no siempre desde el trazado, por ejemplo, como decía Karina, y nos quedamos solo con eso. Bueno, Cari, capaz continuamos. Sí. vamos a avanzar porque si no, no nos da el tiempo. Acá hay una selección de actividades que les vamos a dejar, por supuesto, esta presentación les queda, donde, bueno, tenemos algunos recursos, tanto en el portal de Uruguay Educa como en Ceibal. Son actividades que incluyen el espacio técnico-tecnológico, pero también son actividades que incluyen cartas para que se impriman y se trabajen con los chiquilines en la clase, fuera de la clase. Hay juegos, hay propuestas. Está como muy variado para que ustedes después puedan explorar, está todo vinculado, así que es como de fácil acceso. eh, pero bueno, nos parecía como interesante que vieran también, que puedan relacionar estos recursos que dejamos acá con los tipos de actividades y con las habilidades que se proponen para justamente construir el conocimiento en geometría. Estos son de Ceibal, tienen como mucho para divertirse. Acá están los juegos de Wordwall que Milena Hay es muchos como más, fanática. estos son algunos como ejemplos y en realidad esa selección son todas las tres actividades, estoy mirando que son de clasificación, pero hay otros que no son de clasificación, pero esto son tres actividades de clasificación justamente. Sí, es que es muy sencillo de usar, hay que ver de cómo sacarle el jugo, de cómo aprovecharlo después en el aula, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la gestión de la clase, con el hacer luego una puesta en común, y ver qué cosas, en qué focalizo, qué cosas tomo de lo que fue pasando durante el proceso, mientras los chiquilines estaban jugando también, ¿no? Eso es una cuestión, el jugar varias veces, también como importante para que puedan ir observando cosas cada vez mayor profundidad. Esto, por ejemplo, con el juego que hicimos nosotros, seguramente era lo que les decía. Después de jugar varias veces, decir, voy a buscar una característica que me sirva para toda la figura, así ganemos puntos. Con el de la ruleta, por ejemplo. Nos permite eso, el jugar muchas veces y también, bueno, va a ser más provechoso, ¿verdad? Para una puesta en común, el hacerlo de esta manera. Yo quería ir mover las diapositivas. Estás compartiendo vos, Cari. Estoy No, estoy bárbara hoy. compartiendo Estoy yo. bárbara. Tengo Eh, el poder. tenés Acá el les poder. dejamos también algunos ejemplos de los cuadernos para hacer matemática que les mencionábamos hoy. Acá, por ejemplo, también vemos una actividad de clasificación. Estas ¿Sí? están vinculados, o sea, están como armaditos, como en paquetitos, también como tipos de actividades, Ahí con va. Acá es de esa. copia, caracterización. Ustedes, de comunicación, que también en esas actividades de comunicación podemos ir desde un juego, adivinar en qué figura estoy pensando,
hasta, desde la oralidad, ¿verdad? Hasta actividades como estas que propone el cuaderno, en las cuales los chiquilines tienen que leer y escribir para, bueno, comunicar algunas propiedades o algunas características de las figuras, ¿no? Una característica que tienen estos cuadernos es el bla bla, que hay que utilizarlo más, hay que sacarles más jugo, digamos, a esa instancia, porque es bien importante donde los chilenos tienen que explicar, como decíamos hoy, e incluso fundamentar sobre algunas decisiones que van tomando en las actividades que se proponen, ¿no? Bueno, y nos gustaría entonces ahora, como muy brevemente, pero creo que sí podemos, ver algún tipo de actividades. Nosotros lo que hicimos fue esta especie de tablita donde vimos tipos de actividades y recursos en los cuales nosotros trabajamos. Sí, es como una selección, ¿no? Porque en realidad de todas las diapositivas donde están los enlaces, así, los titulares de los recursos, más la imagen, tanto desde el título del recurso como desde la imagen, tienen el enlace para acceder al recurso. Sí. Muchos Esta de tabla esos reitera, sí, entrarían en esa tabla. Muchos, o sea, hicimos una selección de algunos para algunos de los tipos de actividades como para tomar y recorrer acá en esta videoconferencia, pero en realidad no es que estén clasificados todos. Pusimos algunos como no, para nosotras guiarnos y poder hacer ayuda el a memoria para recorrido. nosotros. Exacto, Que exacto. incluso algunas de estas actividades, ustedes una vez que las explores van a decir, bueno, es una actividad de copia, es una actividad de representación, perdón, pero también podría ser una actividad de comunicación o una actividad de clasificación. Ustedes, cuando naveguen por los recursos, van a llegar a sus propias conclusiones. Claro, ¿Bien? además están las adaptaciones que cada uno haga de la Cada uno actividad, porque haga. las actividades que planteamos en los recursos que publicamos en cualquiera de los dos portales, digamos, son sugerencias, son ideas adaptables, ideas para cambiar dependiendo del grupo, dependiendo de la clase. Capaz que está bueno muchas veces no buscar en los portales solamente para mi clase, sino buscar para una clase anterior, para una clase siguiente y demás, porque realmente muchas de las propuestas son fácilmente adaptables, ¿verdad? Tanto para profundizar como para hacer algo un poco más tranqui y no tan profundo de determinado contenido, pero con pequeñas cuestiones que variamos, podemos adaptarlas. Y en esas adaptaciones podemos adaptar el tipo de actividad y todo lo demás. Hay que ver en qué se pone el foco. Todas tienen esto que está mostrando Cari ahora, ¿no? La clasificación curricular de acuerdo al nuevo programa. Voy a Eh, mostrar. bien. Este es Los Uruguay Educa, que tiene además los recursos relacionados debajo del propio recurso. En esta propuesta en particular, ¿verdad? Se incluye el trabajo con GeoGebra. Este, Que GeoGebra también nos puede permitir un trabajo en profundidad, por ejemplo, en este caso sobre la mediatriz, ¿no? Porque acá ujú. estamos habilitando a que los chiquilines primero exploren la herramienta, por supuesto, y que puedan construir, pero después nosotros en siguientes actividades podemos proponer la misma actividad que vayan a construir, pero usando determinadas herramientas de GeoGebra y les inhabilitamos otras, por ejemplo. Bueno, y ahí entonces se ponen en juego otro tipo de propiedades para poder hacer esa representación. Es bien interesante lo que nos permite GeoGebra en ese sentido, ¿no? Que por Sí, supuesto los trazados, cuando hablamos de trazar, no los vamos a hacer solamente y exclusivamente en GeoGebra, sino que vamos a utilizar otros soportes. Pero realmente nos parece que esta herramienta, este software, nos permite esto que decíamos hoy de, bueno, poner el foco si yo quiero poner el foco en esta propiedad de esta figura en particular, bueno, ¿qué herramientas voy a habilitar y qué herramientas no? ¿No? Y luego, por supuesto, esa actividad de explicación, de fundamentación, puede haber un registro escrito, puede ser que sea oral, no sé.
no quedarnos solamente en esta actividad que ustedes ven en el portal, sino, bueno, pensar, bueno, cómo lo continuamos, qué actividades hacemos seguidamente, ¿no? Dale. ¿Ya vimos de caracterización? Sí, esta era de caracterización, ya vimos. La En especificación, realidad, son características y también es una clasificación, porque estás sí, clasificando, ¿no? Esa como que adivina podría la figura, incluirse en la columna de clasificación perfectamente. adivina la figura, ahí va. Este es un juego, Este me gusta porque, que sí, sí, tiene un tablero para imprimir, tiene cartas para imprimir, y bueno, ahí están las reglas, ¿no? Pero también está por lo que sí y por lo que no es la figura, ¿no? Porque van a ir saliendo cartas y si yo elegí una de esas figuras, por ejemplo, elegí el trapecio, el trapecio isósceles, que aparece bastante arriba en el medio, acá, sí, ese. Si elegí el trapecio isósceles, por ejemplo, y me sale dos pares de lados paralelos en una carta, yo al mostrarle, al colocar la carta, la voy a colocar en cartas falsas, porque eso es mentira. No tiene dos pares de lados paralelos. Entonces la voy a colocar en cartas falsas. Ya va a saber mi contrincante que la figura que yo elegí, porque se trata de adivinar la figura que el otro eligió, ¿verdad? Ya va a saber mi contrincante que no es un paralelogramo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? No vas a ver si todavía, capaz, si se trata de un cuadrilátero, capaz que ni siquiera se trata de un cuadrilátero, capaz que después me sale, este, tiene, acá, tiene, no mira. sé, ahí tenemos un montón de ideas. Ah, me avivé. Eh, Bien, bien, bien. Esas son las cartas para el juego, ¿verdad? Estas son Ahí las están las cartas. cartas y las vamos a ir colocando en la medida que vamos avanzando en el juego, en si es válida esta propiedad para la figura que yo elegí o si no es válida. Entonces, eh, Y bueno, ahí lleva también entran las variables que ustedes pueden pensar, ¿no? Por ejemplo, puede haber una carta que sea comodín y que sean ellos los que tengan que introducir una una propiedad que propiedad. les sirva para ganar el juego. No sé, pueden discutirlo con los mismos chiquilines. Una vez que lo jueguen con el juego original, bueno, ¿qué variables podemos introducir para que el juego sea más desafiante o para que, no sé. Es Es bien como todo interesante juego, cuando, vieron que después de jugar muchas veces a un juego se nos ocurren, si nos claro, inventamos reglas nuevas, inventamos cosas como para jugarlo de forma más interesante, eso está bueno también, sí. Es ¿qué es que lo que nos pasó hoy con la ruleta, ¿no? En realidad es esto, exacto, una vez que lo jugamos y lo conocemos, bueno, ahí empezamos a poner otras sí, cosas. sí, 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 Bueno, igual, eh, este, este es un juego también, bien. pero está más pensado para los chiquitos. Es un Es juego en como para ir Genially. descartando, se va descartando según la... Sí, sí, en realidad va de la mano de este juego que acabamos de ver también, ¿no? Sí, Lo que pasa que, bueno, está enfocado en otras clases, pero en definitiva también los podemos reeditar y podemos, esas pistas serían propios. como las cartas, digamos, porque las cartas del juego anterior Exacto, eran tenemos como pistas pistas acá. de... Tiene al menos una superficie plana. Entonces ahí vamos a ir descartando, bueno, este no tiene al menos una superficie plana, por lo tanto este se iría, y ahí vamos jugando a medida que van apareciendo las pistas para adivinar cuál es la figura en la cual estaba pensando, por ejemplo, cuando lo hacemos en Adivina la carta. Este tipo de juegos que nosotros ponemos acá en el portal también son para que ustedes los puedan rediseñar, ¿no? Tienen todos los Sí. permisos para incluir otras figuras, otras propiedades, en fin. Vieron que Está ya bueno como cualquier que cosita. mostramos tres herramientas, o sea, del GeoGebra, que es un software específico de geometría, el WordWall que nos permite hacer pila de actividades de distintos tipos, y más que nada referidas a juegos, y esto que les dijo Karina también de Genially, que además lo ponemos
con la posibilidad de que ustedes los puedan editar, ¿no? Son reutilizables los geniales que compartimos en los recursos. Digo para la gente que también nos hablaba del tema de recursos, también mencionamos un poco cómo están vinculadas las actividades que aparecen en los cuadernos para hacer matemática. Como para la gente que apuntaba un poco más a la cuestión de con qué recursos, con qué herramientas yo puedo generar actividades para el aula. Se trata de una propuesta didáctica donde vieron, ya partimos, la consigna es, un polígono tiene dos diagonales de igual medida que se cortan en su punto medio de ambas. ¿Podemos asegurar de qué tipo de polígono se trata o cuáles son sus características y el por qué, ¿no? Entonces, es una actividad que anima, primero van a explorar, van a pensar posibles figuras, inclusive seguramente las representen, las tracen en una hoja, en un papel. Van a ir quizás si han trabajado con legajos y han hecho esa actividad, bueno, puedan ir a recurrir a esos legajos donde tienen algunas propiedades que han ido escribiendo o registrando. Es una actividad que invita a la discusión, invita a la explicación y, ¿por qué no?, a la fundamentación, ¿no?, del por qué. Son preguntas, además, que disparan después el relacionar con otras figuras del plano y, ¿por qué no?, después del espacio también. Bueno, acá viene una segunda actividad. En las actividades en general, en la mayoría de ellas solemos colocar algunas ideas de cómo trabajarla. Por ejemplo, acá arranca diciendo, bueno, estas partes A y B de la primera parte de la primera actividad, digo, primero trabajarla de forma individual para dar lugar a que todos los estudiantes puedan hacer su pienso sobre el problema que se les está proponiendo y activen sus propios conocimientos, que son distintos del resto. Pero después está bueno, por ejemplo, no digo que sea en esta porque ya no leí tanto, pero después está bueno, por ejemplo, que se junten en duplas y vean a ver si lo que pensaron fue lo mismo o cómo se conecta lo que pensó uno con lo que pensó el otro, que después incluso puedan formarse en un grupo más grande, se juntan dos duplas. Este tema de cuestiones de la gestión de la clase, tratamos de que aparezca, sobre todo en las propuestas de Uruguay Educa aparecen muchas en sugerencias y Sugerencias. demás que tienen que ver con la didáctica también, ¿no? Capaz que podemos ir a uno de ese igual. Creo que hay uno. A ver, ¿figuras en justo ahí? No. Hay una figura. No, pará, el de Igual. cuadrilátero. Dale, uno de esos. Estos son nuevecitos, recién publicados. En esta parte uno es como un recién acercamiento, ¿verdad? A los cuadriláteros y qué hace que los cuadriláteros sean cuadriláteros y qué los diferencia del resto de las figuras. En la parte 2 de la propuesta de cuadriláteros hay una primera y una segunda parte, se pone el foco más dentro de los cuadriláteros, ¿sí? Algunas cuestiones más específicas o que me permiten separar los paralelogramas de los trapecios, por ejemplo, o al rombo, al rectángulo y al cuadrado, que el cuadrado también es rombo, que el cuadrado también es rectángulo. Estas cuestiones más profundas están en la segunda parte de la propuesta. Acá, por ejemplo, es un genial que permite arrastrar las figuras, ¿sí? Y hay como una pequeña explicación, ¿no? Si nunca escuchas este cuadrilátero, su nombre tiene que ver con la cantidad de lados. Por ejemplo, un cuadrado es un cuadrilátero, pero no te dice, los cuadriláteros son todas aquellas figuras del plano que tienen 4 lados. No, es como para que de alguna manera lo deduzca, bueno, un cuadrado, que más o menos lo conocen, lo identifican, aunque sea perceptivamente los chiquilines. Un cuadrado es cuadrilátero. Ah, mirá, y tiene que ver con la cantidad de lados. A ver, ¿qué otras serían cuadriláteros de esto? Bueno, y lleva como al arrastre de las figuras, que lo podemos arrastrar. Esta en particular no está colocada con una retroalimentación ni nada, pero aparecen otras cuestiones como el verdadero falso que apuntan a un polígono con dos diagonales es un cuadrilátero, será verdadero, será falso. Los cuadriláteros no son polígonos. Y después, como en la siguiente página, como que me va
tomando en general algo del anterior, ¿sí? O toma cuestiones para involucrar y que ellos lo vean en un juego, o creo que es en la segunda parte, por ejemplo, que Y se esta da como parte de... respuesta, se da como respuesta a alguna de estas actividades de del Genial y del arrastrado de figuras, aparece como en la siguiente página como la respuesta dada, y bueno, seguramente lo clasificaste, o sea, arrastraste estas figuras o hiciste esto, y aparece como actividades que apuntan a analizar un poco desde ahí, desde lo que hicieron o de lo que pudieron llegar a hacer los chiquilines, ¿no? Acá ya apunta un poco más a Vieron mirar que ese... Sí, si lo vamos recorriendo vemos que hay distintos tipos de actividades. Y hay actividades que los chiquilines van a poder hacer. Por ejemplo, el juego en World seguramente vayan a jugarlo y lo van a jugar muchas veces, pero después está la intervención de cada uno en su clase, de cada docente, ¿no? Para retomar de pronto ese juego de este OA, ¿no? Recupero el juego, qué estrategias utilizaron para ganar ese juego, porque en definitiva es lo que queremos cuando jugamos, ¿no? Bueno, ¿qué estrategias utilizaron? ¿Cuáles sirvieron? ¿Cuáles descartaron? ¿No? Y en base a eso, en realidad, es donde estamos profundizando en esas propiedades de los cuadriláteros, que luego le damos continuidad con algunas de estas páginas de lo A. Entonces, realmente acá las actividades que se presentan son bien diversas y permiten ir profundizando en esto de diferenciar. Por un lado, en un primer momento, como decía Mile recién, vamos a diferenciar el cuadrilátero de otros polígonos que no son cuadriláteros. Bueno, ¿qué los hace ser cuadriláteros? Luego profundizaremos en la segunda parte, ¿no? En el otro OA. Pero realmente acá hay como muchas actividades que tienen que ver con la clasificación, con la caracterización, con la lectura y la escritura, con la explicación. Acá en la ficha, como tenemos en Uruguay Educa, también hay está la planificación, en algunos casos incluimos sugerencias o aportes que pueden ser de utilidad para el maestro. Esta es una página que en realidad a los chiquilines no les va a interesar en lo más mínimo, solamente a claro, nosotros, ¿no? tal Pero cual. bueno, acá generalmente encontramos información que puede sernos de utilidad al momento de pensar la clase. O también a los adultos que acompañan ese recurso, a los También. padres, También. la familia, ¿no? Si, por ejemplo, pensando en un formato de aula invertida, yo tengo Ujú. interés de que todo esto sea una búsqueda que empiece desde la casa, está Sí. bueno esa página porque el adulto que lo lee también tiene algunos lineamientos que lo puede ayudar, ¿no? A andamiar en este proceso de Sí. transitarlo con el estudiante. Totalmente, sí. Qué rico puede llegar a ser eso, ¿no? De que los chiquilines exploren el recurso en sus hogares y que luego en casa propongamos situaciones donde, bueno, se ponga en juego eso que fueron construyendo a partir del objeto de aprendizaje mediante la intervención del docente. Entonces ahí vamos a proponer otro tipo de actividades, ¿no? Donde los procesos cognitivos sean mayores que los que propusimos para que hagan en sus hogares, ¿no? Ahí también vamos a incrementar porque ahí vamos a estar presentes nosotros interviniendo. Es como bien interesante también pensar eso desde un aula invertida, por ejemplo, por supuesto. Entonces vieron que en realidad los objetos de aprendizaje nos permiten en este sentido ampliar muchísimo esa oferta de actividades, desde el punto de vista de que ustedes pueden descargarlos y editarlos, hacer recortes de actividades. Por ejemplo, yo quiero que solamente naveguen la página 1 y la 2 en sus hogares y les voy a proponer un cuestionario o una actividad X que dé como un cierre y que traigan esa información a la clase, y luego en la clase voy a poner otro tipo de las actividades que estaban en el OA y le voy a agregar yo la retroalimentación o voy a proponerles a ellos que ellos tengan que escribirla y les voy a poner, por ejemplo, les voy a embeber una hoja de Drive que como es en la clase que yo voy a aplicar ese objeto de aprendizaje. No hay ningún problema, puedo desde un correo institucional, no sé, hay como mucha variedad ahí que depende justamente de la contextualización que ustedes van a hacer, de acuerdo a ese grupo que ustedes están, con el que están trabajando.
Y ahí es Sí, donde se torna mucho está más muy rico. bueno eso que dijiste, sobre todo me gusta la idea esa, si voy a dejar una parte para la clase, para la casa, o para que la recorra solo, otra para el aula, ese poder recortar ese va, ¿no? Me Mm. lo descargo, le elimino páginas y les mando solo esta parte para la casa. Me quedo con esta que las voy a usar después, armo una segunda parte y esto lo voy a usar en el aula, lo voy a trabajar en duplas, voy a hacer tal o cual cosa. Está, me parece que para eso están los recursos de cualquiera de los dos portales, ¿no? Para que los modifiquen, para que los adapten, no Son de son... ustedes. Una vez que nosotros los publicamos, pasan a ser de ustedes. Entonces, apropiense de estos materiales, que les puede ser de mucha utilidad en la clase, de verdad. Bueno, Bueno, no muy bien, esta es sé, la creo que presentación. Estamos sobre el tiempo ya. sí, creo que había una idea que queríamos dejarles acá. Bueno, esto tiene que ver con... eh, Ah, claro, la sí, anterior en realidad tiene que ver con que la geometría no nos rodea, la geometría es un espacio de las ideas y no nos rodea, no está en todos lados. Y capaz que no está bueno usar un tronco de árbol como ejemplo, el cono de un helado como ejemplo de algo, si yo tengo una representación mejor para usar, que se acerca más a lo que es la idea. Tengo los sólidos, tengo, no sé, las figuras de acrílico que son transparentes, tengo tal cosa. Bueno, tengo el tema de las pajitas, los esqueletos que le llamamos, ¿no? Para mirar los aristas y los vértices de figuras del espacio, por ejemplo. Bueno, eso me va a servir más que estas otras cuestiones que tratamos de ver, ay, la geometría está en todos lados, y con verla parece como que en interacción con ese espacio de la realidad, de lo cotidiano, ya aprendemos cosas geométricas. No, mentira, no aprendemos cosas geométricas, ¿sí? Tiene que ver, sí, con lo perceptivo, con lo espacial, pero en realidad es un tema de las representaciones que apareció mucho en los recursos, ¿no? El uso de diferentes representaciones y las representaciones de las figuras que más nos sirven, que más nos acercan a lo que queremos que vayan construyendo de un determinado grupo de figuras. Y bueno, tiene que ver un poco con esto En también. realidad, claro, Hay como una vinculación, sí. hay una vinculación entre estas dos diapos y en realidad todo esto que estaba diciendo Emilia tiene que ver con que en realidad la geometría lo que me permite es pensar de una forma diferente, no es otra utilidad, ¿no? En Sí. realidad es eso y por eso es que no tenemos que quedarnos solamente en lo perceptivo o en lo que tocamos, en la pelota o en el cono de helado, sino que tenemos que ir a otro tipo de representaciones que se ajusten más a lo que es, que en realidad todas estas son representaciones, ninguna de ellas es el cuadrado o el prisma, ¿no? Convengamos eso. Entonces, es algo que es muy difícil de conceptualizar y por supuesto que se va a hacer solamente mirando o solamente mostrando o solamente trayendo definiciones, ¿no? Sino que bueno, tenemos que incluir en esa construcción que hacen los chiquilines todo este tipo de actividades y contemplar que vayan desarrollando todas estas habilidades que mencionábamos desde el comienzo, ¿no? Ujú. Va por ahí el trabajo en geometría en definitiva. Bien. Bueno, siendo las 11:30 hemos así sido como Este, los invitamos a que deja de no sé si tienen compartir, alguna capaz, pregunta, sí, voy a dejar de compartir. y nos Quizás vemos. tienen algún comentario, algún aporte de estos que han ido haciendo que han sido como muy ricos. No sé, es espacio de ustedes, compañeras.